ayúdame, cuando tenía el momento de la ansiedad, y yo le dije, ayúdame, y le rogaba a Dios. Y Dios no respondió. No podía mover las manos, no podía mover los pies, o sea, te dicen, a ver los dedos y quieres mover y no sientes, te tocan los dedos y no los sientes, entonces ya tu cabeza empieza a voy a caminar, o sea, voy a quedar paralítico. Ese momento donde no sabes si vas a caminar, si tal vez va a ser más un estorbo, donde pues, el dolor es mucho más grande que tú, mucho más grande. Donde le clamas a Dios y no sientes que responda. ¿Qué onda, gente? Ya estamos de regreso aquí a esta gran entrevista con el pastor Seth, con el querubín. Si quieren saber qué pasó, porque a lo mejor ahorita es el primer video que están viendo, láncense a ver el primer video que ya subimos. La primera parte de la entrevista donde habla del qué pasó, qué sucedió, cómo se dieron las primeras horas, tema del hospital, qué viviste, para que la gente se lance a verlo, ¿no? Y no llegue aquí a empezar a preguntar de qué pasó, es que no entendí por qué. Nunca va a faltar pero es que díganos, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Véanlo en el video anterior, ahí está. Por eso, jefe, por eso. Y ahorita viene para acá. Vaya, póngale pausa, se lanza al otro y ya se regresa. Sí, para que sepa de qué estamos hablando. Se regresa a este. Oye, con todas estas preguntas que veníamos acá en hilo, hay muchas más preguntas que tenemos que hacerte sobre toda esta situación, y es cómo este accidente cambió tu perspectiva como pastor, cambia tu perspectiva como padre, como esposo, como el querubín, sobre la vida después de esta experiencia tan cercana a la muerte. Es que son muchas cosas, pero lo primero como persona, como Seth Jafet, ¿no? El ver, ya no es decir ya ver tan cerca la muerte, pues ya estar ahí, ¿no? O sea, ya estar ahí, saber que... Bueno, te fuiste. Sí, por eso te digo, me fui, yo sé que me fui, o sea, esto no es de que, se salvó, no, yo me fui, o sea, tengo una segunda oportunidad, ¿no? O sea, Dios te da la vida otra vez, ¿no? Vuelves a nacer. Creo que ver la vida distinto, muchas cosas dejas de hacer por estar bien o por trabajar mucho, o sea, dejas de disfrutar muchas cosas, a pesar que yo disfruto las cosas, me gusta hacer las cosas, pero hay cosas que dejas de disfrutar, muchas cosas dejas de disfrutar. Como pastor, siempre estás con una mentalidad, o sea, físicamente, o sea, naturalmente, ¿no? Crecer, actualizarte, el tener una bonita iglesia, el crecer, que tiene mucha gente, todo eso, ¿no? A veces te llegas a obsesionar. Y cuando sucede esto y veo la iglesia como tal, y veo el amor de la iglesia hacia mí, ¿no? Desde yo estaba en terapia intensiva y él escuchaba las oraciones, o sea, mi gente, la iglesia iba al hospital y rodeaba el hospital para orar y le pegaba, o sea, yo oía los gritos, ¿no? Que le oraban, ¿no? Que esta gente de la iglesia decía, bájale, estamos en un hospital, ¿no? Y aquellos, y eso me llenaba, o sea, todos los días gente en el hospital, ¿no? O sea, recuerdo porque es un hospital de monjitas, es, bueno, católico, pues. Y recuerdo que la monjita, bueno, la madre superior ahí llega y me dice, porque todos saben que era pastor, ¿no? Entonces, me dice, ¿cómo dijo? Tiene muchos súbditos usted. Y mira, eso no es un chiste, pero cuando estaba ahí, le decía a la gente que yo me sentía tan mal, que dije, mira,
si la madrecita ahorita quiere venir a rezar por mí, que rece. Récele, ¿no? O sea, déjenla. Dele, ¿no? Que traiga al padre. Sí, sí, pues, échele, ¿no? O sea, estoy seguro que hubiera dicho así. Sí. Pero me decía eso, dice, qué bonito que lo amen, lo dice, porque sus súbditos, ella decía así, muchos súbditos allá afuera, dice, está lloviendo y la gente ahí, y está rezando por usted, y están orando, y mucha gente, es más, hasta no estamos acostumbrados aquí a tener tanta gente, que no es demasiado, y sabemos que porque vienen por usted, y usted todos los días está aquí gente orando y orando. En la cuestión económica, o sea, es un hospital de mucha lana, y mis operaciones que tuve, fueron varias operaciones, sí me preocupaba, que voy a decir algo, que llegaron ciertos pastores y son mis amigos, pero a uno de ellos digo, es que estoy preocupado por la economía, estoy en terapia, digo, es mucho dinero, y cálmate, deja de pensar en eso, todo va a salir bien, todo va a estar bien, deja de estar, pues, relájate, que no sé, ya sabes, de los les gusta echarle cada, Dios tiene un propósito, ¿no? Ya pesa el querubín. Sí, relájate. Y entonces le dije, ok, si tú me pones paz aquí en mi corazón y tú me dices que vas a pagar todo, y al final pues ya vemos cómo nos arreglamos, pero si tú me dices que tú lo vas a pagar todo y que yo me calmo, dale, me calmo. No, pues síguete preocupando. Exactamente, ¿no? Entonces, era mucha preocupación el dinero, pero saber, mi esposa llegaba y gente empezó a depositar, o sea, de ofrendas, amigos pastores, de otros lados, o sea, de montonales de lugares, o sea, muchos pastores, amigos, vi a mis amigos darte, a lo mejor no la gran cosa, pero te daban, ¿no? Y esa pequeña ofrenda de 500 pesos, o sea, era mucho para mi esposa por todo lo que piden, porque ya ve las cuentas, porque era diario, ¿no? Cuentas, y entonces, que lo tienen que operar del brazo, lo tienen que operar de esto, que tengo que operar de esto, y va a ser tanto, y dices, ¡ay, Dios mío! Yo así, y mi esposa, no, pues vamos a... pues digo, el programa, ustedes hicieron un programa para recaudar los chavos que fueron de las bandas, ¿no? Los payasitos, o sea, que se aportaron, ¿no? Y el ver todo ese amor que me ayudó muchísimo para pagar. Yo me salí del hospital antes por lo mismo de la economía. Yo exigí mi alta a un grave. Yo tuve que irme a mi casa en ambulancia por gravedad, pero era demasiado, me estaba rebasando la deuda. Dije, no puedo hacer, a pesar que los hermanos me estaban ayudando. La iglesia se despojó totalmente en todos los aspectos. ¿Qué me cambió? Amar la iglesia que tengo. O sea, puedo buscar una iglesia de miles de personas, y yo lo entiendo, y es padre, y si Dios te lo da, gloria a Dios. Y yo diría, bueno, tienes 10,000 personas, y las 10,000 personas tal vez no van a amarte tanto, y de las 10,000 solo conocen realmente. Son 500, ¿no? Ahorita vamos a hablar de todo lo demás, de las operaciones y esto, pero sí les voy a decir a todos que realmente los eventos que hicimos fue para tener dinero nosotros, ¿no? Ese dinero que nosotros hicimos nunca te depositamos nada. Es que de pronto lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que empezó a hablar y a decir muchas cosas. Ya tengo un coche nuevo, gracias a todos los que vinieron. No, es que de pronto tú lo sabes, mucha gente empezó a hablar y a decir muchísimas cosas que ahorita hablaremos más adelante, porque también se hizo una polémica, pero ahorita comentabas que la madre o la persona que estaba ahí como religiosa decía, tienes muchos súbditos, y tú decías, bueno, si incluso ahorita si quieres rezar por mí, yo lo acepto. Claro. ¿Hubo en algún momento donde tú cuestionaste a Dios, donde se fue tu fe? Porque al final del día, a ver, sabemos que tuviste mucho tiempo solo, en terapia intensiva, consciente, y que muy probablemente esa lucha humana, natural, de Dios,
¿qué estoy haciendo aquí? ¿Llegaste a tener ese cuestionamiento o agradeciste? ¿Qué pasó en ese momento de tu relación de fe con Dios? Híjole, yo espero que no me vayan a tomar a mal. Pero dentro de mi experiencia, llegaban momentos de mucho dolor, de muchísimo dolor, cuando tenían que curarme o tenían que moverme. Esos, o sea, me acuerdo y me quiebra, porque eran unos dolores que yo le clamaba a Dios. O sea, le clamaba a Dios, ayúdame. Y es un proceso de lo que tú tienes, ¿no? Pero clamarle a Dios, ayúdame, cuando tenía el momento de la ansiedad, y que yo le dije, ayúdame, y le rogaba a Dios. Y Dios no respondió, no estaba. Pero quisiera que me entendieran. ¿Te sentiste solo? Cacho, o sea, mal. Que estaba solo, literal. Yo le pedí a Dios. O sea, esos momentos de los dolores malos, y yo le rogaba a Dios, o sea, le decía, ayúdame. Y no escuché, nunca vi a Dios ahí. Mi fe no menguó. Nunca menguó mi fe. Pero experimenté muchas cosas que me ayudan a mí a entender a otros, como pastor. Esa es mi experiencia como pastor por otros, que a veces no puedes, no los entiendes a mucha gente. Te avientas y te avientas, por eso dije, está bien, te avientas la de, Dios tiene un propósito más grande para ti. No manches. Entonces en ese momento volteas y dices, claro, son las peores palabras que me puedes dar ahorita, porque yo estoy en otro rollo y estoy hablando con Dios y ni siquiera Dios me contesta. Y me voy a la Biblia, los hombres que en algún momento se sintieron solos, porque fue algo que yo preparé en un tema. O sea, en últimos temas que voy a dar a la iglesia es cosas que yo viví, pero que lo veo en la Biblia, en donde el mismo Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió desamparado, y yo me sentía así, o sea, que el dolor, y el dolor siguió. O sea, no llegó el milagro. No me llegó el milagro quitarme la ansiedad. No me llegó el milagro en muchas cosas. Y no estuvo ahí un pastor, no podía hablarle a nadie. O sea, estaba solo. Sí. Una batalla que tienes que pelear solito. O sea, y literal, porque hasta las mismas enfermeras, ¿no? Te dejaron solo. No, eso fue terrible. Por eso me tuve que hacer que me quitaran de ahí. Porque, bueno, en un cuarto, aunque se estaba un familiar, y le digo y ve a molestarlos, ¿no? Pero sí me sentía así. Entonces, una experiencia como pastor, dije, pero mi fe no se menguó. No menguó mi fe. O sea, yo sabía que estaba Dios, pero también sabía que había algo que tenía que pelear, ¿no? Y dije, después me dice mi esposa, es una enseñanza. Le dije, pues qué cara enseñanza, ¿no? O sea, cuesta, este aprendizaje es muy caro, o sea, es muy caro, o sea. Y dije, pero amén, ¿no? Mi fe estuvo allí, mi fe en Dios estuvo allí, pero de repente sentí que Dios no estaba, ¿no? ¿Cuestionaste? ¿Estabas enojado? No cuestioné a Dios. Solamente le pedía ayuda por los que han vivido. Yo no había vivido una ansiedad así, ¿no? Y los que han vivido esa ansiedad, híjole, o sea, aparte que estás drogado, o sea, miras cosas, o sea, en la parte de guerra espiritual, o sea, puedo ver, no sé, podía ver otras cosas, moverse, pero miraba demonios, ¿no? O sea, situaciones, mira, cuando empezó la situación difícil es cuando, mira, habían cuartos, era como un medio círculo, diferentes cuartos de los que estaban enfermos en su cuarto de terapia. Se murió, pero la muerte iba así, mira. O sea, se estaban muriendo así. Okay.
O sea, dije, se va acercando. Y yo me estaba muriendo. Y yo dije, yo amé esa parte porque cuando empecé a sentir que la muerte estaba así caminando y se murió, ay, ya se acaba de morir. Y a gente les afecta, y hasta los de la enfermedad dice, ¿no le afecta que usted ya vio que ya se murió? O sea, no hemos querido decirle, digo, sí, ya me di cuenta que se murió el de aquel lado también. Y ya va para acá, ¿no? O sea, ya viene, ya viene. Y cuando me siento mal, me acuerdo esa noche que yo mal escucho las oraciones de la iglesia. O sea, empieza la iglesia a orar. Brother, o sea, yo sentí un alivio espiritual ahí. Claro. Un alivio que, pues digo, estoy aquí, ¿no? Pero me sentí aliviado. Me ayudó mucho esa oración. Saber que había una iglesia y muchísima gente orando por ti, ¿no? Hay gente que de repente me decía, estuve orando, y digo, gracias porque esa oración me ayudó. O sea, literal, me ayudó. O sea, creo que hay gente que debería entender que cuando tú estás en un hospital, estás ahí, necesitas la oración porque se mueve lo físico, pero lo espiritual, lo mental. O sea, de alguna manera podremos decir que no recibiste una respuesta de Dios, pero te sentías consolado por las oraciones de la iglesia. Sí, protegido. Y yo pienso que mucho de eso era para el resultado de la oración, porque dice que cuando Pedro estuvo en la cárcel, la iglesia oró fervientemente para su liberación. Entonces creo que a veces deja a Dios en la iglesia. Entonces el ver amigos, ¿no? Pastores que en la oración, y algunos que pudieron entrar al cuarto y pudieron orar por mí, porque, o sea, no estás quebrado de los huesos nada más, estás quebrado de todo, ¿no? O sea, estás sensible, porque también tú estás ahí, tú no sabes si vas a cambiar, o sea, no te puedes mover. No podía mover las manos, no podía mover los pies, o sea, te dicen a ver los dedos y quieres mover y no sientes, te tocan los dedos y no los sientes. Entonces ya tu cabeza empieza a voy a caminar, o sea, voy a quedar paralítico, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a predicar? O sea, ya voy a hacer un estorbo y voy a hacer un mueble en mi casa, o sea, olvídate. O sea, la gente que está en un hospital sabe tu inutilidad, a pesar de que a lo mejor no tengas, te puedes mover en un hospital, pero te hacen inútil. Sí. No, te hacen inútil. Y ahora, sin nada, sí. O sea, tu hombría, brother, o sea, es chocada, grueso, ¿no? O sea, ya estás en otro rollo, ¿no? O sea, porque pues, estás encuerado, ¿no? Pues ya, te olvidas de quién te ve, no te ve, estás quebrado y estás así sin hacer nada. El que llegue la enfermera, pues hay que bañarlo, ¿no? Porque no te puedes mover, brother. O sea, dices, te quiebra tu hombría, o sea, te quiebra como hombre, como y dices, voy a quedar así, señor. O sea, de los 3, 4, 5 días y que es peor y tú casi yo pensaba, mira, ahorita me van a enyesar y ya vayas a su casa. No sabía la grandeza de mi problema, la magnitud de mi accidente. Entonces, oye, y tú comentabas ahorita que clamabas a Dios y no tenías esa respuesta. Y te voy a hacer una pregunta que es complicada, saliendo un poquito de la línea, pero que es complicada para hacérsela a los pastores. Esos momentos de dolor, angustia, ansiedad, donde te estabas en tu peor momento, ¿qué le clamabas a Dios? ¿Le clamaste en algún momento ya no estar más ahí? Llegó un momento que esos, digo, hay veces que no quisiera hablar. Como tú te sientas para responder la pregunta. Llegó un momento donde me sentí inútil. Ese momento donde no sabes si vas a caminar, si
tal vez va a ser más un estorbo, donde pues, el dolor es mucho más grande que tú, mucho más grande. Donde le clamas a Dios y no sientes que responda. Y sí, hubo un momento que le dije, pues yo estaba ya prácticamente al otro lado, pues de una vez, vámonos. Dije, tal vez eres menos estorbo y la vida tiene que seguir. Dije, Señor, pues ya, mejor que me vaya, para qué quedarme acá, para ser tanto un centro de burla y un inútil que no puede aportar absolutamente nada. Sí llegó ese momento. Y fue como el segundo día que ya no la veía llegar. Fue un golpe muy duro y sentí que era mejor quedarse en la plancha. Era mucho mejor. Y es complicado escuchar eso, pero es la parte humana de nosotros, la parte que a veces no entendemos, no queremos comprender, de nuestros líderes, de nuestros pastores, que pasan también por esos momentos difíciles y donde también se quiebran, claro, ante Dios y pues bueno, sí, al final son propósitos. Mi hermano, con lo que estás platicando, quisiera yo saber si en algún momento pensaste que esto era obra de Dios, obra del diablo. ¿Llegaste a cuestionarte, a pensarlo? Sí, claro. Sí. Mi punto de vista es, Dios lo permite, pero es obra del diablo. O sea, porque le voy a decir una cosa, o sea, Dios nos ha bendecido en muchas cosas, o sea, el haber podido tener un terreno, muchas cosas se empezaron a abrir y Dios empezó a obrar. La iglesia creciendo, todo así bien, así bonito. Y vas viendo un desarrollo que Dios te va dando, que cuando tú vas caminando, muchos ataques, ¿no? Y no eres un gran enemigo de la parte de las tinieblas, eres un gran enemigo de la parte del diablo, ¿no? Eres un estorbo para él. Y Dios permite, claro, porque si Dios no lo hubiera permitido, no lo permite, punto, no sucede nada. Pero también Dios sabe, o sea, Dios no te va a probar más allá de lo que no puedas resistir. Y Dios permite, pero la mano del diablo ahí está. ¿Qué? Quererte destruir, o sea, quererte arruinar, o sea, que te des la media vuelta y ya dejar de hacer liberaciones, estar en la guerra espiritual, estar predicando, estar ayudando, que la gente no te conoce esa área del pastorado, ¿no? Nada más te conoce muchos en el área del programa y etcétera. Pero no conoce esa área donde vas ayudando a gente y todo eso. Y claro que el diablo te quiere aplastar. Y yo digo, Dios está. O sea, estoy aquí. Estoy a un dedo de distancia. Tengo una placa aquí, tengo a un dedo de distancia. Que se me pudo haber echado a perder la rodilla. O sea, mis articulaciones.
Se me pudo haber, o sea, yo pude haber quedado sin una pierna, hubiera quedado sin un brazo, hubiera quedado paralítico. Estoy a centímetros de haberme quedado paralítico porque me pegó, o sea, me quebró, o sea, la pelvis. Entonces, a centímetros de que yo ya no hubiera caminado, de que yo no sabía, por eso digo, me quebró porque dije, voy a hacer un mueble, yo no, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada. Si ahorita que yo estoy en una silla de ruedas, que no puedo caminar, me siento a veces inutilizado al poco tiempo, pero ya me puedo sentar, pero me siento inútil, ¿no? A lo mejor la gente dice, lo está cuidando, no, o sea, el que es hombre y el que entiende la fuerza es un choque muy grueso, es un choque. Entonces, el diablo te quiere destrozar, pero ves la mano de Dios. La otra vez estaba mi esposa ayudándome, estaba haciéndome curación. Esta pierna la tengo deshecha, o sea, la tengo mal y se ve deforme. Y estaba quitándome una costra y le digo, mira, mi pierna quedó bien, está bien gacha. Y mi esposa me dice, pero tienes pierna. Y recuerdo, digo, puta, sí es cierto, o sea, tengo pierna, o sea, o sea, tú vas a decir, estoy entero, cabeza, estoy entero. Pues claro que Dios está, pero el diablo te quiso destruir, pero no lo dejó que me matara, ¿sí me entiendes? O sea, que quedara lisiado. Y digo, tengo todavía camino por recorrer y muchas cosas por recorrer. Pero sí lo medité. Yo, o sea, Dios me castigó. No, o esto, no, o sea, medité y dije, Señor, tú sabes por qué lo permitiste. Dije, permitiste. No sé por qué lo permitiste. La mano del diablo ahí queriéndote destruir, ¿no? Y eso es algo que en algún momento lo dije, que hay cosas físicas, mentales, y hay cosas que yo me tengo que enfrentar, ¿no? Y dije que un día, si se podría, en algún momento llegaría a pararme frente al lugar donde tuve el accidente y pararme y decir, el muro que me derribó es el mismo que me va a levantar, ¿no? O sea, hablando psicológicamente, ¿no? Entonces, decir enfrentar eso, ¿no? Decir, tú me derribaste, pero tengo que seguirle, ¿no? Y lo vamos a hacer, vamos a ir y lo vamos a hacer como un simbolismo, ¿no? De lo que pasó y de lo que ahora va a pasar, ¿no? No pudiste sí, conmigo, claro. Y de alguna manera también agradecer a Dios todo lo que ha pasado, ¿no? Alrededor, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué es? Todo esto comentabas, estoy quebrado, ¿no? O sea, estás quebrado, ¿no? Físicamente, mentalmente, espiritualmente. ¿Qué ha sido lo más difícil de levantar ese quebramiento? O sea, ¿qué ha sido lo más complicado de sanar, de resanar? Lo espiritual, lo emocional, lo mental, lo físico. Yo creo que es lo mental, porque tus huesos se van sanando. Digo, no sé si estaba en la pregunta, pero viendo al doctor la magnitud de mis heridas, fui apenas con mis radiografías y pues a mí me habían dicho una ruptura y todo eso. Pues cuando le digo, estoy ahí los 2 meses y yo poderme sentar, y pues él se ríe, ¿no? Dice, mira, tú eres un milagro, no sabes la magnitud. Entonces él me explica y saca las placas, ¿no? O sea, tengo las operaciones aquí, se ven unas cortadas. Bueno, tengo la ruptura y tengo la placa completa, o sea, de aquí a acá, los tornillos aquí, donde se ven pues la cortada, ¿no? Donde te abren, ahí están todos los tornillos, todo estoy lleno de tornillos. O sea, tengo 2 costillas rotas, tengo el aplastamiento de mis órganos, o sea, intestinos, vejiga, porque por eso oriné sangre y ese es otro rollo, ¿no? El hígado, los riñones, y lo más rudo, ¿no? O sea, mi cadera, mi coxis, la pelvis, o sea, tengo 3 fracturas, tengo una placa, o sea, ahora sí que estoy emplacado, ¿no? O sea, totalmente quebrado, o sea, del cuerpo.
y se está regenerando, se está recuperando, pero es una que no podía moverme, yo no, o sea, mi recuperación para el doctor era de 6 meses a 1 año para poderte recuperar y para poderte sentar 4 meses, ¿no? De tu accidente, 4 meses para poder sentar. Para poderme sentar. 6 meses como mínimo para poder... Para empezar a rehabilitarte. Empezar una rehabilitación. En todo tu cuerpo. 1 año posiblemente máximo para empezar a moverte, sí, tratar de pararte. Todo eso. Entonces dije, no, o sea, esa es la otra lucha, la de la mente. Dije, no. Y recuerdo que al doctor le dije, oiga, voy a quedar mal, o sea, porque también te quedas con bastón. Y dice, eso depende de ti. Depende de tu fuerza de hacer tus rehabilitaciones. Yo dije, tengo que poder, y empecé. Recuerdo que en mi cama empecé con este pie y esta mano, y empecé, que no son los quebrados, pero estaba todo negro, o sea, todo del golpe, o sea, todos mis brazos, todo totalmente negro, ¿no? Moretones y todo, el pecho, todo así. Y se fue sanando, y yo empecé con una liga que mi hijo me puso, y empecé a hacer ejercicio para tener fuerza en la mano, después y empecé a moverme, ¿no? Y empecé más las rehabilitaciones de unas hermanas que llegaron y me empezaron a ayudar para rehabilitar el brazo y quitarme el cabestrillo. O sea, yo ahorita estoy súper adelantado, ¿no? Fortaleciéndome en todo, y he estado trabajando en eso, de mi pierna, rehabilitar para caminar, y he ido poco a poco cambiando, pero pero en mi mente la lucha más dura para poder sanar ha sido cuando veo una película y veo un derrumbe, automáticamente te trasladas, ¿no? Y es como un tipo trauma, ¿no? Sí, o sea, ves ciertas cosas y o sea, por lo que tú vives, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahorita cuando yo voy a la casa, me trasladan a la casa con el dolor y todo esto, pues los dolores eran terribles, hasta que un pastor amigo, que es el pastor Eliud, me dio un medicamento, o sea, me dice, chécalo, me dio unos parches de morfina, y cuando me ponen el parche de morfina, o sea, el 80% del dolor se me fue. O sea, muchísimo, yo puedo moverme un poquito más, o sea, esos parches fueron, wow, ¿no? Me ayudaron demasiado para para poder dormir, porque estamos hablando de 1 mes sin dormir. Claro. O sea, dormitar por los dolores, el dolor, y después ya llega eso, y el primer día que me lo ponen y yo pongo, o sea, yo pude dormir toda la noche, levanté hasta las 12 del día, ¿no? O sea, pero creo que esto sana, tiene un tiempo de sanar, pero creo que la parte de sanidad más difícil, la parte de la mente. Ahora, perdón, antes de hacerte una pregunta que es la que quisiera hacerte, ahorita estás platicando de lo que te pasó. ¿Cuántas cirugías tuviste? ¿Qué fueron lo que te hicieron en esas cirugías? Tuve la operación del brazo, del antebrazo. Creo que fue el radio. Sí. Y me pusieron una placa, no creo que es titanio, pero es otra generación, porque va a quedar muy bien. Tengo hasta la cicatriz de la operación. Me operaron la pierna, o sea, la pierna quedó totalmente deshecha, o sea, quebrada de piezas, o sea, pedacitos, y casi es una reconstrucción, ¿no? Tengo hasta acá, hasta aquí se siente el metal de aquí hasta acá, ¿no? De la espinilla, le digo espinilla, ¿no? Pero bueno, mi pierna. Esa fue la otra operación, que esta fue, o sea, un día me operaban, al siguiente descansaba, y al otro día, y al tercer día la otra operación, y la operación, la de la cadera. O sea, mi esposa dice que ella sufrió porque estaba fuera del quirófano, dice que, o sea, se oían literal, dice que ella pues nada más oía el taladro de escuchar así, se estaban haciendo carpintería, ¿no? O sea, pues se oían los cincelazos, el martillo, yo digo, y dice que ya es un trauma, ¿no? También que claro, te pega de estar escuchando lo que te están haciendo, de literal cortar, de cincelar, porque yo también digo, o sea, la placa está de este tamaño, ¿no? Y aquí nada más es una pequeña incisión, y acá, o sea, la tuvieron que meter y cortar
todo así, a rajatabla, o sea, yo así lo veo, ¿no? Aquí se ve que lo pusieron, pero la cadera, ¿no? O sea, todo lo que hicieron, la placa, que yo la siento aquí atrásito, ¿no? La placa que me cuesta trabajo sentarme todavía. Y veo la magnitud de la placa de la parte de atrás, ¿no? Y entonces fue la operación más dura, o sea, pero fue una operación rápida también. Uh-huh. O sea, a pesar de que no fueron expuestas las heridas, pues fueron 4 bolsas de sangre que me tuvieron que poner. ¿Te enteraste? Digo, supimos que fueron dos cirugías de la pelvis. ¿Te enteraste que la de adelante pensaban que no se podía hacer por la vejiga, que estaba muy inflamada? ¿Te enteraste de eso? Sí. ¿Sí? Sí. Y también la parte de atrás que también se hizo, sí. Fueron 2 en una, ¿no? Sí, por eso te digo que, o sea, mi vida dependía de un hilo, ¿no? Y acá igual yo la vejiga, o sea, estaba así. Cuando llega el urólogo, pues dice, te estás muriendo, ¿no? También de esa parte, y me ponen la sonda, ¿no? Qué rico, ¿no? Se siente la muerte, dolorosa. Pero cuando hacen eso se da un alivio porque se llenó la bolsa, ¿no? Entonces, varias cosas, doctor, muchas. Mi hermano, esta es una de las preguntas que creo que son más álgidas, un poquito más rasposas, y que me atrevo a hacerla yo, porque pues, efectivamente estoy dentro de... Mucha gente empezó a especular, a decir que todo esto que te pasó fue por par de semanas antes de tu accidente. Tuvimos una broma, ¿no? Del escorpión dorado, donde, bueno, me pongo una máscara y yo empecé a decir cosas. Y mucha gente dice, es que tú estás así porque permitiste esto. Tú estás así porque se burlaron de Dios. Porque no se pueden burlar de los pastores y bla, bla, bla. Y me gustaría, lo hemos platicado un poquito en los programas, pero me gustaría escuchar de ti. ¿Qué opinas de estos comentarios de las personas que te empezaron a tirar juicio y a decir que era tu consecuencia por haber permitido esto? ¿Tú qué opinas de esto?